Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en una exploración sociológica y psicológica que, francamente, es profundamente controvertida. Vamos a analizar la obra de Esther Vilar, una autora que decidió diseccionar con una precisión casi quirúrgica las dinámicas ocultas entre hombres y mujeres. Y bueno, hay que prepararse, porque este recorrido está diseñado para hacernos cuestionar muchas cosas que damos por sentadas sobre nuestros vínculos más íntimos. ¡Arranquemos! Para empezar, pongamos sobre la mesa una pregunta gigante. ¿Es verdaderamente el amor un acto desinteresado de altruismo o es más bien una elaborada lucha por la supervivencia y el poder? Esta es la paradoja que va a guiar todo lo que vamos a ver hoy. Porque por un lado está el ideal romántico que todos conocemos, el amor como entrega y sacrificio puro. Pero Vilar nos presenta una visión radicalmente distinta. Según su teoría, detrás de ese romanticismo hay una transacción constante de poder, manipulación y sumisión. Obviamente, la idea hoy no es tomar partido, sino entender exactamente cómo ella construye un argumento tan provocador. Y para entenderlo, tenemos que ir a la fuente original. Todo esto nace del libro El varón domado, publicado allá por 1971. Un texto que, literal, causó un revuelo enorme en su época. Con un estilo súper directo, Vilar plantea que, contrariamente a la idea de la dominación masculina, son en realidad las mujeres quienes ostentan el verdadero poder social. Suena fuerte, ¿no? Ella argumenta que logran que los hombres trabajen y asuman responsabilidades por ellas. Y lo más fascinante de la tesis es que supuestamente esto ocurre sin que el hombre se sienta explotado. La capa superficial, el amor como lucha de poder. Para visualizar la teoría de Vilar, imaginemos que estamos viendo un iceberg. Vamos a empezar por la punta, por lo que se ve a simple vista. Aquí es donde el amor no se entiende como un lazo emocional, sino como una lucha de poder en toda regla. Y en esta capa superficial entra un concepto clave, el objeto de pupilaje. Básicamente, es un estado que requiere mostrar una debilidad física e inferioridad intelectual, muchas veces fingida, para lograr algo muy específico: activar el instinto protector de otra persona. La tesis afirma que para ganarse la protección incondicional de alguien, hay que emular la dinámica entre un adulto y un niño. Según Vilar, las mujeres proyectan intencionalmente esta fragilidad para explotar ese impulso biológico del hombre a proveer y cuidar. Al verse como las débiles, logran que él asuma felizmente el rol de salvador. Ahora bien, esto genera una dualidad tremenda. Tenemos por un lado a la compañera sexual, que requiere una extrema polaridad física, pero igualdad intelectual para generar atracción. Y por el otro, al objeto de pupilaje, que exige debilidad fingida para inspirar ternura y cuidado. Lo brillante, según la teoría, es que la mujer logra combinar magistralmente ambos roles. Se presenta como alguien indefenso que necesita protección, pero al mismo tiempo es el premio sexual que el hombre desea. Es una combinación letal de instintos. Si analizamos esto como si fueran grandes bloques de poder, la jerarquía queda clarísima. Los niños tienen poder sobre los adultos porque despiertan el impulso protector. Los hombres, por su lado, tienen poder sobre las mujeres mediante el impulso sexual. Pero aquí está el detalle clave. Las mujeres monopolizan ambos impulsos, tanto el protector como el sexual, frente a los hombres. Y como, según Vilar, la mujer domina su propio instinto sexual, no depende de él, logrando que el hombre sea quien dependa unilateralmente de ella. Una ventaja absoluta. Y para resumir toda esta dinámica de la superficie, Vilar suelta esta frase demoledora. Para la mujer, amor quiere decir poder. Para el varón, significa sometimiento. O sea, la autora plantea que los géneros viven el amor de formas totalmente opuestas. Para la mujer es una herramienta pragmática, casi de supervivencia. Para el hombre es su gran coartada emocional para justificar su rol de proveedor incondicional, disfrazando de amor lo que en realidad es sometimiento. Pero bueno, llegados a este punto, cabe preguntarnos algo súper lógico. Si los hombres son teóricamente más fuertes y capaces, ¿por qué se dejan explotar voluntariamente? ¿Por qué alguien caería en esta trampa con una sonrisa en la cara? Aquí es donde el análisis da un giro total, porque para responder a esto tenemos que dejar atrás la manipulación superficial y meternos en la arquitectura psicológica profunda y oscura que sostiene todo este sistema. Inmersión profunda, la angustia de la libertad. Bajemos un nivel más en nuestro iceberg.
Aquí Vilar explora por qué el hombre no solo acepta esta dinámica, sino que de hecho la necesita con desesperación. Todo empieza con la carga de tener una mente inteligente. Tener pensamiento abstracto abre infinitas posibilidades, sí, pero también significa que cada decisión libre trae consecuencias que jamás podremos predecir. Y claro, la libertad absoluta exige una responsabilidad absoluta. Para la mente humana esto no es un regalo, es una fuente gigante de angustia existencial. De repente, la libertad se convierte en un castigo paralizante. Es demasiado peso para llevarlo solo. Es como comparar la prisión del niño con la libertad del adulto. Cuando somos niños, vivimos bajo reglas rígidas en una especie de prisión donde no tomamos decisiones importantes. Pero, paradójicamente, esa falta de libertad nos hace sentir seguros. Ahí no hay miedo existencial. En cambio, la libertad del adulto es aterradora y está desbordante de opciones que muchas veces parecen no tener sentido. Ante este pánico absoluto a la responsabilidad, el hombre añora secretamente regresar a la seguridad de esas reglas infantiles. El fondo del océano, la mujer como diosa. Y así llegamos a la base de todo, al punto más profundo del análisis. Esta angustia existencial crea la necesidad psicológica de encontrar algo superior a que someterse. Esta idea se desarrolla a fondo en el libro que le siguió en 1975, El varón polígamo. Vilar argumenta aquí que el hombre no está buscando simplemente una compañera para pasar el rato. Lo que busca activamente es un sistema de adoración. Necesita desesperadamente elevar a la mujer al estatus de diosa. ¿Por qué? Para poder escapar de la angustia de su propia libertad. Al someterse a la voluntad de ella, encuentra ese alivio existencial que tanto anhelaba, oculto bajo los rituales normales del amor y el matrimonio. Pero claro, no cualquiera puede ser esta diosa. Vilar detalla unos requisitos muy específicos usando metáforas casi religiosas. Primero, tiene que ser omnipresente en la vida de él. Segundo, debe hacer exigencias constantes e incuestionables para que él siempre tenga un propósito. Tercero, y esto es loquísimo, su percibida irracionalidad o falta de lógica la vuelve misteriosa, exactamente igual que los designios inescrutables de una deidad. Y finalmente, reparte gracia divina a través del sexo, o castiga imponiendo distancia y frialdad. Y aquí está la cita que encierra la ironía más trágica de toda esta tesis. El varón busca siempre a alguien o algo a que poder esclavizarse, pues solo se siente cobijado si es esclavo. O sea, el hombre no es una pobre víctima atrapada a la fuerza. Es víctima de su propio terror psicológico a la libertad. Busca su propia subyugación porque ser el sirviente de su diosa es la única cura que conoce para el pánico que le provoca tener que decidir por sí mismo. Obviamente, el intelecto humano no puede simplemente admitir que quiere ser un esclavo, así que disfraza esta sumisión llamándola altruismo. El altruismo se vuelve el cultivo racionalizado del instinto protector. Es la coartada psicológica perfecta. Al llamarlo amor verdadero o sacrificio por la familia, se protege el orgullo. Usamos palabras nobles como escudo para esconder nuestra absoluta renuncia a la libertad. Si juntamos todas las piezas, vemos cómo opera este ciclo de devoción paso a paso. 1. Se experimenta el terror puro de la libertad absoluta. 2. Se activa el instinto protector frente a la debilidad fingida. 3. Se eleva a la otra persona al nivel de una diosa incuestionable que dicta las reglas. Y 4. Se etiqueta toda esta servidumbre voluntaria con la palabra amor, cerrando el ciclo perfectamente. Es crucial recordar de dónde viene todo este tono tan clínico. Esther Vilar tiene una fuerte formación en medicina, sociología y psicología, y se nota, ¿verdad? Ella observa las emociones humanas más intensas con la misma frialdad analítica con la que un científico miraría un microscopio. Por eso su escritura es tan desapasionada, directa y para muchos bastante incómoda de digerir. Está diseccionando el romance como si fuera puramente un fenómeno biológico. Y cerramos con la gran interrogante que nos deja todo este análisis. Después de ver cómo la necesidad de adoración esconde el pánico a decidir por nosotros mismos, ¿es verdaderamente un ideal romántico lo que llamamos amor? ¿O simplemente es la coartada psicológica perfecta para escapar de la aterradora carga de nuestra propia libertad? Como siempre en estas exploraciones, nuestro trabajo es desglosar los argumentos, pero la reflexión final queda totalmente abierta. Ha sido un recorrido muy intenso por una tesis sumamente provocadora. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado y ojalá esta perspectiva les haya sumado a la hora de pensar en temas tan complejos como el amor y el poder.